Perspectiva Global, con el analista político internacional Yatsel Román. Señores, a las 8:39 de la mañana ya está con nosotros, como ustedes vieron en el bumper, Yatsel Román, analista político internacional en nuestro segmento Perspectiva Global. Yatsel, buenos días. Dadme un balcón y yo seré presidente. José Velasco Ibarras. Esa frase legendaria. José María Velasco Ibarras. Esa frase legendaria del 5 veces presidente de Ecuador, líder populista. Creo que Neto viene por ahí también. Creo que marca muy bien. Dadme un balcón y yo seré presidente. Está lúcido. Ese gran y fogoso líder de masas. Pero creo que esa frase marca muy bien lo que ha sido el contexto político de esa república hermana, que de por sí tiene como lema el mismo de la República Dominicana: Dios, patria y libertad. Pero Ecuador, sí. Sí, pero resaltando esa frase del 5 veces presidente, uno se imaginará que, habiendo sido elegido en tantas ocasiones, sería presidente por cuanto menos 20 años, pero uno suma los 5 periodos de Velasco Ibarra y son solamente 10 años, tomando en cuenta que un único de sus periodos llegó al final. Y eso ha sido la historia de dicho país, porque por ejemplo, yo tengo 27 años, creo que andamos en ese promedio, y en nuestra vida Ecuador ha tenido 14 presidentes, y de esos solamente 2 han llegado al final de su periodo por manera natural. Y si nos vamos no solamente en los últimos 27 años, si nos vamos en la última década, hemos visto que los 3 presidentes electos previos a Rafael Correa, todos cayeron de distintas maneras, algunos declarándolos no sanos mentalmente para gobernar, los otros 2 siendo derrocados, uno de ellos que de por sí recibió asilo aquí en la República Dominicana, Gustavo Noboa, recordemos, gran amigo del presidente Mejía, que de por sí lo llegó a invitar como orador en la entonces Asamblea Legislativa de Ecuador. ¿Y por qué estamos hablando de este país hermano, muy cercano a nuestro país, de los pocos países que no nos piden visa para entrar allá, también un gran productor de banano, igual que nosotros? Porque mañana están celebrando su referéndum y consulta popular sobre 7 preguntas esenciales, pero hay una que es la que ha logrado la atención no solamente de la mayoría de los ecuatorianos, sino del resto de la opinión pública latinoamericana. Ecuador, que ha sido el sinónimo de los gobiernos débiles, durante gran parte de su historia ha sido muy reacio a la reelección presidencial, muy reacio a la permanencia en el gobierno de sus mandatarios, al punto de que en el siglo XIX el presidente Gabriel García Moreno, cuando reformó la Constitución para reelegirse en el año 1875, fue asesinado a puñaladas por sus opositores, mientras él gritaba «Dios no muere». Creo que en este momento no se está hablando de apuñalar a nadie, ni matar a nadie, pero lo cierto es que luego de la reforma constitucional de Montecristi, en Ecuador, en la cual el presidente Rafael Correa, el único que llevó estabilidad política a dicho país, se plasmó la reelección presidencial en un periodo único. Sin embargo, hace 2 años esto fue cambiado en la Asamblea Legislativa y se estableció la reelección indefinida, algo que hace pocos años hubiese sido insólito en dicho país, pero que hoy en día es la norma y se aplica también, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Honduras, estos 3 últimos de manera más preocupante, mediante sentencia del Tribunal Constitucional en dicho ¿Y de qué van las preguntas? Sí, las otras preguntas son sobre temas penales, sobre temas de sanción a corruptos y demás, pero principalmente el tema de la reelección presidencial es interesante, porque como sabemos, a pesar de que el presidente Correa habilitó la reelección indefinida, eterna y invariable, lo cierto es que él no se presentó a las elecciones presidenciales del año pasado y apoyó a su ex vicepresidente Lenín Moreno. Entonces Lenín Moreno está de acuerdo con eliminar la reelección presidencial. A eso voy. Porque Lenín Moreno ha promovido en esta consulta popular, yéndose contrario a lo que había promovido su líder y expresidente Rafael Correa, una vuelta a la Constitución de Montecristi, que era la que establecía un único periodo. O sea, Lenín Moreno quiere un único periodo. Un único periodo de reelección. Un único periodo de reelección. Y aquí es donde entra el gran debate con Rafael Correa, que quiere ser el candidato presidencial de su nuevo... Ya no es Alianza País. No, ahora es RC, pero no Rafael Correa, sino Revolución Ciudadana. Salió bellaco. Sí, Dios mío. Bueno, de por sí rompió récord Lenín Moreno en cuanto al el récord del índice de los traidores.
en cuanto al rompimiento con su antecesor más rápido que se ha visto, porque por ejemplo Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos pasó alrededor de 1 año y medio. Oye, y como quiera Juan Manuel Santos mantiene la diplomacia, porque Juan Manuel Santos lo que hace es que no le hace caso a Uribe. Bueno. O sea, no le responde a Uribe. Él es lo suyo. Aquí no se sabe si se ha terminado de romper definitivamente o si siguen jugando el uno y el otro. Estamos hablando de Yatzel, América pero- Latina, pero no estamos eso- hablando, no me pero digas eso- eso del pero- Caribe Pero aquí, precisamente el tema de Análisis Rafael Correa, que quiere internacional. presentarse como candidato, aquí es donde viene el debate y es donde pudiera Ya verse sé. interesante para la República Dominicana, porque el tema es que la mayoría de juristas han opinado que si se elimina la reelección indefinida, tomando en cuenta que ya Rafael Correa se religió en el año 2013 y que hay un principio legal que establece que la norma solo es aplicable mientras es vigente, él no pudiera presentarse en el Para año eso. 2021, tomando en cuenta que él ya tuvo 2 periodos. Güey. Los opositores a dicho pensamiento lo que dicen es que como cada constitución es Exacto. una refundación del Estado, sus periodos anteriores no No cuentan. cuentan. Pero eso es Entonces- un Se debate. debate en otros contextos. Pero ese es un debate que tiene que llevarse en el seno de un tribunal constitucional, pero lo cierto es que Ey, también ¿Y igual, responde a quién? igualito que aquí. ¿Y cómo todavía está sería dividido. entonces, Yatzel, la consulta popular y la forma de las personas tomar esta decisión? Porque he visto Hay más que temas, se señores. están promoviendo Sí, el sí tiempo y apremia. el no. el sí Entonces, los temas son diversos. Entonces dice que se va a consultar la lucha contra la corrupción, Sí. el tema de la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, protección a niños y adolescentes y la prohibición de la minería metálica. que son consejos Entonces, que domina Rafael Correa. Ese es el hay tema. gente que pudiera decir, por algunas cosas quiero votar sí y por otras quiero votar no, pero veo que en las informaciones como que lo plantea que todo es totalmente o sí a todo o no a todo. Realmente, ¿cómo va a votar Está la gente dividido allá? porque, por ejemplo, el partido Alianza País, que ahora queda como partido únicamente de Lenin Moreno y sus sectores adyacentes, tomando en cuenta la salida de los asambleístas leales a Rafael Correa, promueve todo sí. Entonces también entonces el partido Creando Oportunidades, el partido que presentó a Guillermo Lazo como candidato presidencial el año pasado, promueve también todo sí. Yatzel. Claro, Pero- porque si yo pero no revo- quiero que se Yo sé, reelijan, pero pero revo- quiero Vamos a la ir concluyendo protección a ese los tema de niños. Ecuador, porque yo quiero ver brevemente que analicemos el discurso de Donald Trump del Estado de la Unión y la respuesta de Joe Kennedy, que se constituye como la figura emergente del Partido Demócrata, o sería una de las fichas a la que está apostando el Partido Demócrata a su renovación de Creo que Ahora, Kennedy- ahora que del mencionas liderazgo. ese tema de la Nieto respuesta. de Robert Kennedy, Sí. hermano del expresidente Y bien, John F. y bien- Kennedy. de la dinastía y bien cercano Kennedy. a la República Dominicana, tomando en cuenta que su hermana, Rory Kennedy, tiene una casa en Elías Piñas. Recordemos que se casó aquí con el ex gobernador Andrew Cuomo, que en el año 1997 venían constantemente. Tienen una relación con República Dominicana. Pero este joven de 37 años asciende ahora, ¿no? A la Ya se le palestra, habla como si fuera vecino de él. a la palestra internacional. Y nos gustaría saber Sí. tu percepción Pero tanto del discurso de Donald Trump, Sí. porque el tiempo apremia, Sí. Sí. como el discurso de Joe Kennedy. Comenzando con el tema de Joe Kennedy, ya que se está hablando sobre ese tema y su posible ascenso, hay que tomar algo en cuenta, y es que durante los últimos 10 años, todas estas figuras que han llevado desde la oposición a responder el discurso del presidente de Estados Unidos no han logrado despuntar como se quería, porque por ejemplo recordaremos la gran respuesta de Marco Rubio a uno de los discursos de Obama, cuando lo que se quedó fue ridiculizado porque tenía sed y no alcanzaba la botella de agua y tuvo que salir de la Cámara. Recordaremos entonces la respuesta de Bobby Jindal de Luisiana cuando también no dio la talla, y entonces la reacción al discurso de Joe Kennedy no ha sido quizá la que se esperaba de parte del Partido Demócrata. Entonces, si por lo menos de ahora en adelante asume otro perfil, eso pudiera ser positivo para él, pero en la respuesta al Estado de la Unión no dio la talla. En cuanto a lo que se refiere al discurso de Donald Trump, hay que tomar algo en cuenta. Él es muy bueno en este tipo de escenarios. Él es terrible en Twitter diciendo cosas completamente fuera de lugar. Él es terrible en cuanto a lo que se refiere a hablarle a su base electoral, porque obviamente lo que quiere es dicotomizar entre los suyos y los otros, pero cuando le ha tocado hablar en escenarios así solemnes, él ha tenido un muy buen desempeño. Y hay que resaltar algún pequeño paréntesis, que en este discurso fue la primera vez que desde el año 1998
hubo participación dominicana en la locución, tomando en cuenta que se encontraba ahí la familia de Keila Cuevas, la estudiante dominicana que fue asesinada de manera brutal por las pandillas de la Mara Salvatrucha. Ahí vimos como él le pidió un aplauso de pie y estaban sentados al lado de la primera dama, Melania Trump, porque hay que tomar en cuenta que las principales víctimas de la violencia pandillera en Estados Unidos son las minorías, no son las personas acaudaladas, y generalmente son otros latinos víctimas de estos sectores que, como sabrán, las Maras Salvatruchas son la pandilla más temible del planeta y han llevado a El Salvador a ser el país fuera de guerra más violento del mundo, con 130 muertes violentas por cada 100.000. Entonces Donald Trump se manejó bastante bien, prometió una solución congresual al tema de los soñadores, de estas personas que han vivido desde pequeños ahí, pero ha tenido un choque. Pero insistió con el muro. Insistió con el muro, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas encuestadas han visto su propuesta como algo casi que sensato. O sea, te legalizo a 1 millón de personas, pero dame fondos para el muro, que de por sí también hay que resaltar que la mayoría de personas que llegan a Estados Unidos lo hacen a través de aviones. Entonces, esto es casi que algo simbólico para Donald Trump, y yo creo que sería una oportunidad muy perdida de parte de los demócratas si, con tal de impedir algo que no va a cambiar gran cosa, impiden entonces la legalización de 1 millón de personas. Algo que no ha sido visto del todo bien, por ejemplo, con Jorge Ramos, que como todos ustedes vieron en sus alocuciones en Univision, en su Twitter, ha hablado de que no es 1 millón que quieren, es 11 millones, pero yo creo que esas declaraciones subidas de tono lo que hacen es hacerle más daño a las personas que quieren regularizar su estatus, porque es casi que lo mismo que dicen los sectores más conservadores, y dicen, ok, legalizamos 1 millón, pero esta gente va a querer 11. Yo creo que legalizar 1 millón de jóvenes es una vía bastante sensata para abrir más puertas. Bueno, Yatzel, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Resaltando un poquito, muy brevemente, que mañana también hay elecciones presidenciales en Costa Rica, que la estuvimos hablando la semana pasada, y va a ser bien interesante, tomando en cuenta que 6 partidos son los que están peleando pasar a la segunda vuelta. Es algo casi que insólito, pero en un país que es la democracia más longeva de América Latina desde 1949, han sido muy libres del clientelismo, y eso permite que opciones débiles hayan podido dispararse del 1% al 20% actualmente. Igualito que aquí. Cambio fuera, Hansel.